¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de en qué momento nos vayan a ver. Estamos muy contentos. Bueno, entre contentos y no tanto. Contentos porque es nuestro primer episodio de Pantalla de Plata, que es nuestra puerta hacia el mundo del cine, en donde Guardianes de la Eternidad vamos a hacer reseñas, comentarios, revisiones, etcétera, de toda la magia del séptimo arte. Entonces es nuestro primer episodio. Hubiéramos querido que nuestro primer episodio fuera con algo un poco más positivo, porque la reseña que les traemos hoy, de cierta manera, va a ser un poco impactante. Creo que la mayoría de las personas que han visto esta película van a estar de acuerdo con nosotros, pero como siempre dice mi querido amigo Félix, que está conmigo, si ustedes tienen una opinión distinta o tienen una opinión similar a la nuestra, pues sería muy bueno que nos lo dejaran saber en los comentarios. Mi querido amigo Félix, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues saludando aquí a todas las personas que nos tengan la consideración de visitarnos y vernos y pues como ya les hemos estado solicitando interactuar con nosotros, déjenos ahí algún comentario, algún mensajito, todo será respondido con el debido respeto, como debe de ser. Ujú, Y ujú. pues como ya bien lo mencionó mi amigo Rodrigo, felices y sí, por supuesto, porque además estamos regresando de un pequeño periodo de descanso que hemos tenido debido al final de temporada de dos series que ya estuvimos comentando. Felices Totalmente. también porque como bien ya dijo Rodrigo, pues estamos estrenando una nueva puerta cuyo nombre es Pantalla de Plata y vamos a comentar muchas cosas relacionadas con lo que podemos ver en el cine. Quizás ustedes ya irán viendo el día de hoy qué tipo de modalidad les estamos presentando. Yo Ajá. sé que no les va a sorprender, pero quizás pudimos haber tenido un mejor estreno. Yo digo que no, porque finalmente pues hay que empezar las cosas y dejar de pensarlo tanto. Entonces, pues hoy dejamos de pensarlo tanto y estamos aquí. Ambos fuimos a ver al cine la película de Los Caballeros del Zodiaco, de Saint Seiya, y aquí estamos para hablar de ella, ¿verdad, mi buen Rodrigo? Así es, totalmente, mi querido amigo Félix, y me estoy dando cuenta, y no nos pusimos de acuerdo, debo decirles que no nos pusimos de acuerdo, pero venimos ambos de negro, y creo que esto representa un poco el sentimiento de tristeza y medio, un poco llevándonos al ámbito de un funeral, porque la verdad es que contrario a los deseos que hubiéramos tenido como grandes seguidores del anime y del manga de Caballeros del Zodiaco o Saint Seiya, esta película definitivamente nos dejó un muy, muy, muy mal sabor de boca. Eh, yo no sé, mi querido amigo Félix, tú qué expectativas tenías, pero fíjate que yo desde que vi el primer tráiler, lanzaron, me parece, un par de trailers, se veía como que la película pues no nos iba a dejar muy satisfechos, que digamos, pero aún así como grandes fans de Caballeros del Zodíaco pues teníamos la esperanza de que pues fuera solamente un mal tráiler. De repente, por ejemplo, cuando van a sacar un blockbuster y la película no es tan buena, le echan muchísimas ganas al tráiler y el tráiler te impacta y te lleva al cine. En este caso, creo que el tráiler no era muy bueno y eso de repente como que alimentaba un poco las esperanzas de que la película pudiera ser al menos rescatable. Creo que en este caso no fue así, pero ya la iremos desmenuzando poco a poco. Mi querido amigo Félix, ¿cuál es tu opinión general de la película? ¿Qué sentimientos te trajo? ¿Qué emociones sentiste al gastar 2 horas de tu vida en el cine viendo este producto? Pues complementando lo que tú bien mencionas y también respondiendo a algunas de los cuestionamientos que eres tan amable de plantearnos, pues te voy a decir que mi expectativa pues era la de un niño que Ujú. creció viendo Los Caballeros del Zodiaco y que ahora es un adulto ya en una edad madura, esa era mi expectativa. Posteriormente, mi expectativa era que no tuviéramos una debacle como en el caso de Dragon Ball Evolución,
Ujú. y posteriormente, como te dije, te volví a mencionar por ahí en nuestras conversaciones, pues Ciro lo predijo, todo lo que es esta película lo predijo Ciro, y lo que te puedo comentar como mi opinión generalizada es que la película, en mi humilde opinión, porque yo no soy cinéfilo, les Ujú. platico, solamente soy una persona que disfruta muchísimo, pero muchísimo, el anime, los cómics, recientemente el manga y sobre todo pues ver, para mí era una gran ilusión desde muy pequeño poder ir al cine y ver a los personajes que yo leía en los cómics, ¿no? Y posteriormente se ha vuelto algo increíble mirando adaptaciones de videojuegos, mirando adaptaciones de manga, etcétera, etcétera. Entonces, pues la opinión es de un cinéfilo, espero que alguien más experto también tenga una opinión, pero la película es muy mala. En general, Totalmente. si yo tengo que decir algo de esta película, es que la película es muy mala. Esa es mi opinión general. Estoy de acuerdo contigo. Fíjate que me he dado cuenta que Caballeros del Zodíaco, independientemente de la historia o independientemente, por ejemplo, de las traducciones que nos llegaban a México en el anime, independientemente de que por ahí pueden haber algunos agujeros en el guión, este, Caballeros del Zodíaco tiene una carga muy emocional, sobre todo para nuestras generaciones. Yo me estaba acordando la otra vez que Caballeros del Zodíaco lo pasaban los sábados a las 8 de la mañana en el canal 13, que era en un bloque de caricaturas que se llamaba Cari 13. ¿Te acuerdas de ese bloque? Bueno, Por supuesto que lo recuerdo. yo me levantaba a las 8 de la mañana, poquito antes, despertaba a mis hermanos, a mi hermana a la que le llevo 6 años, a mi hermano al que le llevo 10, y los tres estábamos emocionadísimos porque queríamos seguir viendo Caballeros del Zodiaco, la caricatura, a estos guerreros míticos que levantaban el cosmos hasta el infinito y despertaban el séptimo sentido y se enfrentaban a caballeros mucho más poderosos que ellos, que te mostraban muchos valores, por ejemplo, el valor de la familia, te mostraban lo importante que son los amigos, te mostraban cómo la unión de cinco aparentemente huérfanos que tuvieron que luchar por ganarse sus armaduras, tenían que rescatar a la diosa Atena. Entonces, para mí era un espacio que ahorita ya siendo más grande, pues extraño, porque extraño ese sentimiento de estar junto a mis hermanos pequeños viendo la caricatura. Entonces, cada vez que sacan un producto relacionado con Caballeros del Zodiaco, pues es inevitable que uno se emocione y que uno espere lo mejor y que uno quiera volverse a sentir como se sentía hace pues, prácticamente, no me dejarás mentir, pero ya son como 30 años probablemente, por ahí 25, 30 años. Entonces, genera mucha expectativa cuando sabes que va a salir un producto de este estilo y siempre deseas lo mejor, siempre deseas que le vaya bien, siempre deseas que sea un producto que esté bien hecho, que sea un producto que si es una adaptación, pues que vaya acorde a esa historia que te vendieron y que tanto cariño le tienes, ¿no? Cuando decidimos hacer esta reseña, yo me acuerdo que mi querido amigo Félix estaba un poco dudoso de si teníamos que hacer la reseña o no, porque yo creo que él en su infinita sabiduría ya sabía que esto no pintaba para bien. Pero yo pensaba, después de ver la película, dije, bueno, probablemente no es un producto para mí, probablemente no es una buena adaptación de Caballeros. Vamos a analizarla probablemente como un producto separado sin relacionarla tanto con Caballeros, pero ni así se salva la película. O sea, de verdad es un producto muy malo, tanto siendo referencia hacia Caballeros del Zodiaco, como siendo un producto que pudiera ser totalmente nuevo. Entonces, yo comparto contigo la idea, yo creo que esta película es muy, muy mala. Yo creo que muchos fans
y ya lo iremos platicando también porque tenemos algunos datos de taquilla, pues están muy decepcionados por esta versión. Hay además también algunas posturas donde están tratando heroicamente, yo siento mucho respeto por esas personas que están tratando de defender lo indefendible. Uh-huh. Y qué bueno, porque finalmente las opiniones nos permiten tener un mayor acervo cultural, cinematográfico, e incluso pues también es un ejercicio que nos permite aprender a tener tolerancia y respetar empáticamente la opinión de otra persona. Uh-huh. ¿Sí? Yo lo vuelvo a repetir, me parece heroico, es un buen ejemplo de lo que llegaron a sembrar y a provocar los caballeros del zodiaco en todos nuestros corazones, porque creo que hasta ellos serían capaces de defender lo indefendible, pero finalmente, pues la película nada más no. Sí, no funciona. Fíjate que tienes razón, yo vi mucho revuelo en redes sociales. Yo creo que a fin de cuentas ganaron más las opiniones que estaban castigando esta película que las opiniones que la estaban defendiendo. Pero había un argumento que a mí me hizo recordar una situación que hemos vivido en nuestro país. Había mucha gente que decía que esto era el inicio, que debíamos de darle chance, que debíamos de apoyar la película porque si no la apoyábamos se iba a morir la franquicia y no íbamos a tener más películas de Caballeros del Zodiaco. Entonces que independientemente de que no fuera un producto bueno, pues teníamos que apoyarlo para que siguieran sacando más películas sobre este universo que empezaron a crear. Y fíjate que a mí me recordó, no sé si tú te acuerdas que hace algunos años, cuando empezó el boom otra vez del cine mexicano, te decían, la película no es buena, pero como es cine mexicano, tenemos que ir a apoyar al cine mexicano. ¿Qué fue lo que pasó cuando nosotros fuimos y apoyamos al cine mexicano? Terminamos con películas de Omar Chaparro, terminamos con películas de Adrián Uribe, terminamos con películas de los Derbez, o sea, realmente con productos que eran muy malos y que estaban haciendo inclusive uso de los recursos de apoyo que daban los gobiernos a la industria cinematográfica para sacar básicamente pues, material chatarra. Entonces, yo no estoy de acuerdo con el tema de tenemos que apoyarlo porque es el inicio y si lo apoyamos ahorita, probablemente le den más dinero a la siguiente película y puedan hacer algo mejor. Porque si a ti te venden una hamburguesa mal hecha y tú compras la hamburguesa mal hecha, te van a volver a dar hamburguesa mal hecha. No van a decir, ah, mira, funcionó la hamburguesa mal hecha, ahora vamos a darles en el siguiente una hamburguesa de carne Angus, ¿no? O vamos a darles, o vamos a agregarle el tocino, o vamos a ponerle más queso. No, no va a pasar así. El mundo empresarial en general no funciona de esa manera. Si te dan un producto chatarra y tú compras el producto chatarra, lo que vas a seguir recibiendo es producto chatarra. Entonces, yo por eso no estaba de acuerdo con esas opiniones que son válidas, que son respetables y como lo dices, son heroicas, pero es algo que no podemos permitir. O sea, como público tenemos que ser un poco más exigentes, tenemos que pedir que aquellos productos que nos quieran vender tengan la calidad que nosotros merecemos. Y definitivamente para mí esta película no tiene la calidad que nosotros merecemos. Seamos fans de Caballeros del Zodiaco o no seamos fans de Caballeros del Zodiaco. ¿Tú qué piensas de esto? Yo considero que esto no es el inicio, estoy convencido de que es el fin. Uh-huh. Este experimento cinematográfico que nos presentó Sony cuenta con algunas figuras que llamarán a algunas personas renombrados actores. Tiene un protagonista que a mí me da un poco de tristeza porque detecté varias situaciones con él, si bien no es tan renombrado ni tan famoso como algunos actores que participan en el proyecto, la historia es increíblemente mala.
porque es increíblemente mala. Y para mí es el fin. Les podría ahorrar muchísimo tiempo de escucharnos, pero no, quédense con nosotros porque venimos a eso, venimos a comentar acerca de una película que vimos y cuáles son nuestras opiniones y qué les recomendaríamos también. Mm, Entonces, tenemos un poquito de paciencia, prometemos también manejar esto de la mejor manera para que no se aburra, para que sí, disfruten estar con nosotros, acompáñenos, pero yo les voy a comentar, solamente hay dos, dos cosas en toda la película, dos cosas en toda la película que me gustaron. ah, Entonces, desenvolvamos el misterio y más adelante les comento cuáles fueron esas dos cosas. Quédense con nosotros. sí, ahorita las vamos a comentar y fíjate que no creo que sea un video que vaya a, en el que la gente se pueda aburrir. No creo que sea un video donde vea a 12 personas ya adultas echando hate porque no respetaron la caricatura de su infancia. Yo creo que lo salvable también va a ser que vamos a hablar un poco de lo que es Caballeros del Zodiaco, el anime original, y para muchas personas que nos vean y que no han tenido contacto con Caballeros del Zodiaco, pues probablemente sea algo que les interese y una serie que puedan empezar a ver, que está disponible en Crunchyroll, toda la serie. Entonces, yo creo que vamos a tocar algunos temas que seguramente van a generar interés entre este nuevo público que probablemente quiera acercarse a Caballeros del Zodiaco, ¿no? Por supuesto, así lo haremos. Y bueno, como ya habías mencionado un poco, tenemos el casting. Y en el casting, fíjate que una de las cosas, contrario a lo que mencionaste ahorita, a mí no me pareció tan malo el casting de Seiya, el casting de Iki y inclusive el casting de Atena, que en este caso no se llama Atena, se llama Siena. Seiya sí se llama Seiya. Este, y, ¿Cómo se y, llama? y Fénix se llama Nero por alguna razón en lugar de Iki. Yo te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. Y yo creo que estos actores dieron lo mejor de sí con lo poco que les dieron. O sea, yo creo que este Sella trató, de verdad, lo veías haciendo esfuerzos para poder sacar algo de lo que le estaban dando para trabajar. O sea, los diálogos no ayudaban, las situaciones no ayudaban, pero yo creo que él, en específico, sí trató de hacer un buen trabajo. Él se llama Makenyu. Es la primera vez que yo lo veo. No conocía nada de él. Pero yo creo que de cierta manera puede tener un poco el espíritu del Seiya original, que es este chico de la calle que está buscando a su hermana, para él es lo más importante, él hace todo lo que tenga que hacer, si te acuerdas, Seiya en el inicio del anime, él llegó con la armadura de Pegaso porque lo iba a cambiar para poder recuperar a su hermana, pero cuando regresa a la casa de Matsumasa Kido, pues se da cuenta de que la hermana desapareció y él ya no quería regresar a las peleas, no quería entrar al torneo galáctico y entra al torneo galáctico porque alguien le dice, oye, vas a ser muy famoso, probablemente ella te vea y probablemente ella te busque, entonces va a ser más fácil que la encuentres. Yo creo que esta parte fue la única que respetaron un poco en la película, porque toda la trama, por lo menos de Sella, es, soy un chico de la calle, estoy buscando a mi hermana porque nos separaron cuando éramos niños. La hermana por alguna razón se llama Patricia. Él se llama Sella, la hermana se llama Patricia. ¿Ok? Los dos son de rasgos orientales, pero ella se llama Patricia. Está bien. Entonces, pues la trama es que él está buscando a su hermana. Dime, ¿qué No, pasó no ahí? está bien. No, no está bien. Es que No. acabas de decir, está bien. Perdón, Rodrigo, tú sabes que yo casi no tengo la costumbre de interrumpirte. Perdóname, pero No no te está preocupes. bien. Tienes toda la razón, no está bien. En lugar de decir está bien, debí de haber dicho un ok, ¿no? Bueno, es lo que es. Se llama Patricia, por alguna razón. Es oriental, igual que Sella se llama Sella, ella se llama Patricia. No lo sé.
Por el otro lado tenemos a Siena, Siena que es Atena. No sé por qué se llama Siena, no sé por qué le cambiaron el nombre. Me parece que en las caricaturas que se pasaron en Estados Unidos son más o menos los nombres que se utilizan en la traducción, pero bueno, se llama Siena. Yo creo que ella también intentaba hacer lo mejor que podía con lo que tenía. No era mucho lo que tenía, pero bueno, lo hizo. Y por el otro lado tenemos a Nero, no sé por qué se llama Nero, pero es Diego Tinoco el actor. Y el problema para mí con Diego Tinoco es que no tiene historia en la película. O sea, él es malo porque es malo, pero nunca ves por qué realmente él está trabajando con Gurat, que es Famke Janssen, y no entiendes por qué es tan malo, por qué de repente es sádico. Al final te dejan ver un poquito cuando él dice que lo que pasa es que son dioses y el mundo es de humanos, pero realmente no tiene ningún desarrollo este personaje. Pero él tenía la actitud de Iki, o sea, si era un personaje medio mamilón, solitario, pedantón, bravucón. Yo creo que eso sí lo proyectó. Todos los demás, todos los demás son personajes genéricos, son personajes bueno, tenemos a Sean Bean. Adelante, mi querido amigo Félix. Gracias. No iba a defender a Sean Bean porque a pesar de que es uno de mis actores favoritos, me da mucha tristeza que aparezca en esta película, pero voy a defender a este señor que no tiene cabello. Porque este Ah, señor claro. que no tiene cabello, que es un actor ya de bastante tiempo y que Sí, además yo llegué a verlo en Iron Chef, el original, y Iron Chef América, él pues no es como que tenga mucho rango actoral, pero claro. hace lo que sabe hacer toda la película y al menos a mí sí creo que aquí puedo ver una ligera mejora del personaje que yo creo que él está interpretando. Que yo Es más, creo, porque la película tampoco me lo dice. claro. La película tampoco me lo dijo en ningún momento, pero a él sí lo defendería porque creo que él hace lo que sabe hacer y lo hace muy bien. Esa parte Fíjate que sí. él se llama Mark Dacascos y Gracias. tiene una filmografía bastante interesante. Él ha hecho muchas cosas para el mundo de la cultura pop que tanto nos gusta. Él, por ejemplo, estuvo en Lucifer, estuvo en Agentes de Shield, estuvo en Hawaii 5-0, fue la voz de Richard Dragon en Batman Soul of the Dragon, estuvo en John Wick, el capítulo 3 en Parabellum. O sea, es un cuate como dices, no tiene un gran rango actoral, pero dentro de lo que él sabe hacer y en lo que se maneja, es muy bueno. Si a este cuate te lo encuentras en una esquina oscura y te quiere asaltar, no le dices que no y le entregas todo lo que llevas encima antes de que te ponga un trancazo en la cabeza, ¿no? Entonces, él estaba representando a lo que fue en el anime Tatsumi, que Tatsumi es el abogado, el mayordomo y guardián de Atena. Personaje interesante en el anime porque en un principio trata muy mal a los niños huérfanos pero al final pues se ve que lo que él estaba haciendo era proteger a Atena y hacía lo posible porque nada le pasara, independientemente de que él no tuviera entrenamiento de lucha, ni hubiera desarrollado el cosmos, ni mucho menos. Pero tienes Como la aquí, razón. como aquí, como en la película. Aquí en la Así película es, tampoco lo vemos que él tenga un entrenamiento como caballero y así más es. sin embargo tiene la misma misión, proteger a Atena y creo que sí, sí me da incluso una mejor sensación que Ujú, la que me dejaba el personaje del anime. ujú. Es la mano derecha de Sean Bean, que representa el papel se llamaba Alman Kido, por alguna razón. Él es Alman Kido en lugar de Matsumasa Kido.
Alman Kido es este personaje empresario rico que se encuentra al caballero de Sagitario, como lo vimos en el anime, protegiendo a Atena de bebé. Él, en esta película, él y Famke Janssen están casados o son pareja. Ambos son los que encuentran al caballero de Sagitario a Lloros con la bebé y se la llevan y empiezan esta pues lucha por protegerla porque pues saben que es la reencarnación de Atena. En algún Sí momento de la vemos, historia, ¿eh? perdón, amigo, perdón. Sí vemos un pequeño esbozo de lo que fue la pelea de Sí, Ayoros con Shura, sí, ¿no? sí, Es lo que nos muestra o trata de mostrarnos la película, porque creo que más bien lo intenta y no lo consiguió muy bien, pero sí vemos la presencia de Ayoros protegiendo a la bebé Atena y el ataque de Shura, incluso, bueno, los que hemos disfrutado de los Caballeros del Zodiaco, el ataque de Excalibur, ¿no? Que es lo que, bueno, a mí así me pareció, no sé, te quería preguntar si viste lo mismo que yo. sí, totalmente. De hecho, esa pelea básicamente se ve en el tráiler. Es todo lo que te muestran y es todo lo que hay en la película. Pero efectivamente vemos un bosquejo de lo que son los Caballeros de Oro y como bien mencionas, pues está Shura de Capricornio peleando con Ayoros de Sagitario porque él está protegiendo a la bebé Atena. En la película, Sean Bean y Famke Janssen son pareja, se llevan a Atena y en algún momento como Atena apenas, como Siena, perdón, apenas está desarrollándose como diosa, como la diosa Atena de la sabiduría y la guerra, tiene estas explosiones de cosmos que dejan lesionada a Famke Janssen, me parece que le lesionan los brazos, y entonces ella decide, por algún motivo, que hay que acabar con ella porque ella va a destruir el mundo, no va a ser salvadora del mundo, no va a ser protectora del mundo, entonces hay que acabar con ella. Se separan Sean Bean y Famke Janssen y uno la está protegiendo y la otra lo está atacando. Bueno, eso es. Luego tenemos a nuestro querido amigo Cassius. Y a mí, personalmente, esta reinterpretación del personaje me dolió mucho. El personaje está interpretado por Nick Stahl, ya lo habíamos visto en la infame Terminator 3, que también nos la podemos pasar de largo, pero la idea del Cassius en el anime era muy interesante, era el rival de Seiya para poder obtener la armadura de Pegaso. En el inicio del anime vemos la pelea entre Seiya y Cassius y vemos cómo Seiya, con el entrenamiento de Marin, logra despertar logra desarrollar el cosmos y despertar el séptimo sentido para poder vencer relativamente fácil a Cassius. Pero Cassius tiene una historia interesante en el anime, porque Cassius era el alumno de Shina, que era una de las guerreras, de las caballeras, de las Caballeros de Plata, pertenecía a los Caballeros de Plata, enemigo de Seiya al principio, enemiga de Marin, y ella era quien entrenaba a Cassius, y Cassius estaba enamorado de Shina. Y al final, es un spoiler de una serie de hace 30 años, pues Cassius muere porque muere defendiendo del caballero Ayoros de Leo. Entonces, la historia de él es trágica, pero el personaje en algún momento fue muy interesante. En esta película, mi querido amigo Félix, lo vuelven el manager en una jaula de peleas clandestinas, que por algún motivo odia a Seiya, lo odia aparentemente porque Seiya en lugar de pelear baila, que es una de las críticas que le hace, y entonces decide que necesita matarlo y se vuelve comparsa o parte del ejército de Famke Janssen para volverse un ente cibernético y tener las habilidades para poder matar a Seiya, porque él lo que quiere es matar a Seiya, porque en lugar de pelear, baila. Así es. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, bueno, él ya trabajaba para ella y mencionan que de alguna manera ella financiaba esta red muy subterránea, muy oscura
peleas prohibidas, ¿no? Y los lugares y todo, pues finalmente teniendo el capital, pues ella financiaba todo esto y Ujú. tiene sentido porque aparentemente si cualquier persona está buscando algún tipo de personaje estilo Mortal Kombat o estilo Caballeros del Zodiaco, pues debemos de ir a buscarlos a esos lugares de peleas clandestinas subterráneas, ¿no? Porque ahí es donde los vamos a encontrar según las últimas películas de acción real que se han venido realizando, ¿no? Así es. Entonces ya trabajaba para ella, pero pues como tú bien mencionabas, de pronto le nace rencor hacia ella. Yo lo que entendí es que ese rencor le nace porque ella casi lo derrota. Ujú. Ella casi lo derrota en esa pelea y él pues está invicto. O sea, su gran argumento es que él está invicto, que él nunca ha perdido una pelea y como ella estuvo así de cerquita de ganarle, pues ahí nace un odio inconmensurable hacia el personaje. Que ahí es, justamente nos das pie, mi querido Félix, para hacer la primera crítica a la película. Mira, yo entiendo que al ser dos medios de comunicación distintos, cuando haces una adaptación, por ejemplo, de un anime para una película, o cuando haces una adaptación de un libro para una película, pues tienes que dejar cosas fuera, no puede ser lo mismo, no es el mismo tiempo para desarrollar la historia, no son los mismos recursos que tienes. En lugar de tener un anime de ciento y tantos capítulos, pues vas a tener 2 horas para contar una historia interesante. Pero si tú estás diciendo que esto es una adaptación de la serie de Caballeros del Zodiaco, pues deben de haber elementos muy importantes dentro de la historia, dentro de la adaptación. Y mi mayor crítica, al menos al principio, es, no nos hacen mención del séptimo sentido. Pareciera ser que el cosmos es un poco como los midiclorianos de Star Wars, porque es algo que te puedes traspasar si te haces si te lo inyectas. Entonces, toda la mitología, el misticismo que teníamos en Caballeros del Zodiaco, el hecho de que tú tuvieras que entrenar, que tuvieras que esforzarte para lograr manejar el cosmos despertar el séptimo sentido que te iba a hacer un guerrero completamente invencible, aquí no existe. Aquí te ponen el cosmos, te mencionan el cosmos, te lo explican un poco, te dicen que es la fuerza con la que nos une a todos, que todo mundo tenemos cosmos y entonces que algunos lo tienen más desarrollado que otros, como es el caso de Seiya y como es el caso de otros personajes a los que han estado capturando para inyectarle cosmos a Famke Janssen, que ya iremos a ese punto. Entonces, olvídate del tema del entrenamiento, olvídate del tema del misticismo, olvídate del tema del séptimo sentido. Eso no importa para nada. Todos tenemos cosmos, algunos tienen más, y entonces los que tienen más, pues son los que tienen derecho a tener las armaduras. Tal cual, ¿no? Sí, lo que mencionas es lo que nos presentó la película y pues es por demás absurdo. Uh -huh. Eh, Cómo es absurda la película, cómo es absurda eh, lo que vamos a marcar como la cruzada que decide tomar la ex esposa de Sean Bean, la Uh -huh. mamá adoptiva de Saori Kido, porque así se llamaba Atena cuando yo la Sí, conocí, aunque sí. acá le hayan cambiado el nombre y hayan manifestado que ella no era capaz de controlar sus poderes y que tenía explosiones de energía y que debido a que lesionó, bla, 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 bla. Bueno, quizá lo único que se puede rescatar de lo que estamos comentando es que de manera muy enigmática, ella es quien introduce a Iki en la película, porque Así cuando es. la vemos llegar por fin a ella, una de las grandes sorpresas, eh, de las cosas que nos llegó a emocionar a los que disfrutamos de ese momento, fue que yo creo que desde que lo vimos, dijimos, Iki, Iki, el Totalmente. caballero de Fénix, el mejor de todos los caballeros del Zodíaco, sin lugar a dudas. Fíjate que yo no colecciono figuras de caballeros del Zodíaco, son sumamente caras y difíciles de conseguir, pero tengo solamente una. Bueno, no, perdóname, tengo dos. Tengo la de Iki, porque es mi caballero favorito, y tengo la de Shaka de Virgo,
porque además de ser mi caballero de oro favorito, pues es mi signo. Entonces debía de tener a Shaka de Virgo. Pero bueno, fíjate que otra de las cosas que a mí me molesta con esto de la no mención del séptimo sentido, la no mención de cómo adquieres de cómo manejas el cosmos, es este rollo que hemos visto últimamente en las películas, este mensaje que nos han estado tratando de transmitir y que yo creo que no es algo muy, muy positivo. No es que yo me quiera hacer el viejo rancio y diga que todo lo que fue en el pasado, lo que era del pasado es mejor, ni nada de eso, pero lo que estamos viendo es que ya no te están manejando que para poder lograr tus objetivos tienes que esforzarte. O sea, estamos teniendo personajes de Rey de Star Wars, por ejemplo, es otro personaje mítico que ya nace con esto, ya no necesita el entrenamiento, ya va a derrotar a cualquiera, nada más por el hecho de que probablemente lo tenga por genética o lo tenga por herencia o lo tenga por suerte o cualquier cosa, ¿no? Entonces ya no necesitas el hacer el esfuerzo para poder lograr tus objetivos, para ser mejor, para evolucionar, para volverte poderoso, para vencer a un dios, ya no necesitas eso. ¿Para qué? Ya no importa, si ya naciste así, entonces pues ya eres lo suficientemente poderoso sin tener que hacer nada, ¿no? Sí, además aquí lo reiteran porque mencionan muy pronto que eh, tienen la creencia de que Seiya es el caballero de Pegaso, quien se ha profetizado que es el caballero más fuerte de todos. Yo no estoy de acuerdo con esa afirmación, o sea, yo creo que más bien Seiya siempre ha sido el líder de los Caballeros del Zodiaco y como líder, como buen líder, pues tiene su protagonismo, tiene que hacer ciertas cosas, ¿no? Porque estoy muy seguro que no soy el único que opina que el caballero más poderoso de todos ellos es Iki, el Sí, Fénix, ¿no? sí, de Pero acuerdo. pues pronto aquí lo menciona Sean Bean, que ya viene acompañado por su mayordomo que estuvo en Iron Chef y Iron Chef América también. No, no, es que de verdad era impresionante. Este actor, Sí lo vi. yo también lo he visto en los lugares que tú mencionaste, amigo, pero lo recuerdo mucho de ahí porque a mí me gustaba mucho el programa. Y también viene acompañado de otro personaje que, bueno, si ya empezamos a criticar la película, pues hay que Sí, criticar, ¿no? Porque de repente cuando tú lo ves, te da otra vibra, te da otra sensación, y a lo mejor hasta estás esperando, ay, ¿quién será? ¿Quién será este tipo que de pronto aparece y cuando le dice a Seiya y a todos los demás, vayan, yo los detengo? sí. Entonces, wow, a ver, ¿de quién estamos hablando? ¿Quién tan pronto nos va a sorprender? Porque dicen que ya han tenido la experiencia de conocer personas que manejan el cosmos. Entonces dices, pues ahorita va a sacar una armadura y si no saca la armadura, pues le va a poner una paliza a los otros tipos. Y una vez más, como toda la película, pues oh, decepción. Y el Fíjate que, personaje nada ajá, más no, nunca despega. pero además ni siquiera sabemos quién es realmente, ¿no? Nunca se menciona. No, o sea, resulta ser así como el otro guardaespaldas, ¿no? O sea, yo así Sí, lo entendí al final de la película. Bueno, tenemos al guardaespaldas que sí es muy habilidoso y que sí. sí logra su objetivo y al que, pues no, tú no eras un buen guardaespaldas. Es más, Bueno, no eras nadie. bueno, lo que pasa es que también tenía la razón de ser de este personaje era que fuera capturado, que fuera torturado y que él fuera el que dijera dónde estaban escondidos Sean Beam y Sienna. Ese era su rol en la película, nada más, ¿no? Entonces, resultó ser el caballero de la chiva o el caballero de la rata, como le quieran decir, porque es el O que el, va de soplón, o es el el que va y dice, caballero, están allá. o el caballero del sapo, también. O sea, ya no entendí, de verdad. Otra, ¿dónde está el santuario? O sea, es que te manejan que son, el título es Knights of the Zodiac, Caballeros del Zodiaco. No hay mención del zodiaco, no hay mención de las constelaciones.
No hay mención, ni siquiera te explican bien quiénes son los Caballeros de Oro. No te hacen ninguna mención del santuario. No, o sea, ¿dónde está este? El santuario era parte fundamental de los Caballeros del Zodiaco. Era donde residen los caballeros más poderosos de Atena, los Caballeros de Oro, estas entes que ya elevaron el cosmos y despertaron el séptimo sentido a todo lo que daban. Pareciera que ni siquiera se dan, bueno, no se dan el tiempo de explicarlo, pero además ni siquiera les interesa. Yo ahí fue cuando empecé a notar que los escritores de esto, los guionistas, no tenían ni la más remota idea de lo que era Caballeros del Zodiaco, porque este tipo de cosas son relevantes, son parte de la base de la mitología de Caballeros del Zodiaco. No hay santuario, no hay nada. Te ponen a Shura de Capricornio, te ponen a Lloros de Sagitario al principio, te los ponen peleando, te los ponen eso sí muy badass, o sea, sí está así como van volando, sacan poderes, hacen explosiones. Cuando Ayoros cae en esta isla hace una explosión, pero no te explican mucho más. ¿Dónde está el santuario, mi querido Félix? ¿Dónde lo dejaron? Nunca hacen mención de ello y como bien dices es muy triste y provoca que se pierda uno pronto la fe en la película y además creo que sí después tratan de reparar eso cuando por ahí Marin, porque va a aparecer Marin, les Uh aviso, -huh, uh -huh. Marin habla de por qué no deja el lugar donde ella se encuentra. Entonces pareciera que ahí te están indicando que esa puede ser una puerta o un resquicio del santuario. Yo al menos así lo entendí. Y dada toda la tecnología que desperdician en efectos especiales malísimos para tratar de darle otro aspecto al lugar donde se encuentra Marin posteriormente con Sella, yo creo que eso fue lo que trataron de hacer para arreglar esta fenomenal metida de pata que tuvieron al principio de la película. Y bueno, los Caballeros de Oro, como bien mencionó mi amigo Rodrigo, pues recuerden que ellos ya despertaron su cosmos mucho más allá del séptimo sentido. Uh Hay -huh. que recordar eso. Y pelean, además, pelean a la velocidad de la luz. Así es. Porque eso es lo que nos decía el anime de nuestra infancia. Aquí no vemos nada parecido, no vemos nada parecido nunca. Y creo que nunca lo vamos a ver al menos. Totalmente. Sí, definitivamente el santuario era algo que tenía que aparecer, pero además al final de la película, y discúlpenme de veras que nos estamos saltando cosas, yo de verdad creo que ni siquiera vale la pena hacer una cronología de los sucesos de la película porque ni siquiera tienen sentido. Entonces, al final de la película te hace la mención Siena de que como ella ya despertó, ya es Atena, ahora van a venir otros dioses y van a empezar otras guerras y tienen que ir a buscar a los otros caballeros. ¿A dónde los van a ir a buscar? ¿Qué pasa con todo la parte de la guerra del santuario, que es vital para la historia de Caballeros del Zodíaco? No, yo no sé ni siquiera, después de ver la película, ni siquiera me puedo imaginar cómo iban a continuar la historia. O sea, era obvio que iban a tratar de sacar a otros caballeros, probablemente íbamos a ver a Shiru, íbamos a ver a Yoga, probablemente. Pero ¿cuál iba a ser entonces el siguiente peligro o el siguiente enemigo a vencer? O sea, Apolo, Zeus, ¿quién y por qué? ¿No? Entonces, Y, esta parte del santuario era vital para la historia. Iki iba a ser el siguiente enemigo a vencer porque la misión primaria sería recuperar la armadura dorada de Sagitario, Uh -huh. que como ustedes ya vieron en la película, se la lleva Iki Sí. y pues seguramente además de los caballeros que ya mencionaste, íbamos a ver a Sean, porque sabemos que Sean de Andrómeda pues es hermano de Iki, entonces ya al haber introducido a este personaje tan importante, pues no podían dejar de lado a su hermano, ¿no? Pero creo que sí, mucho de la queja que nos está teniendo aquí el día de hoy ante ustedes es que el torneo galáctico, porque creo que así se llamó, Uh -huh. en el anime, el torneo galáctico, que es Sí. lo que organizó el abuelo de Atena, el señor, ¿cómo quedamos que se llama? Matsumasa Kido, ¿verdad? Mitsumasa Kido. Matsumasa, perdón, es que ya tiene muchos años que la vi, discúlpenme. No te Eh, preocupes. el señor organizó un torneo galáctico precisamente porque sabía
que eso iba a causar muchísimo ruido y que además ahí iba a tener la oportunidad de poner a competir a los caballeros que ya habían obtenido su armadura, ¿no? Y todos estos huérfanos estaban ahí reunidos, entonces ya no había necesidad de que Saori los buscara por el mundo, ya lo había hecho su abuelo y en gran medida también su mayordomo. Entonces ahora lo importante era hacer ruido para que esas fuerzas oscuras que conspiraban desde el santuario, que es lo que estamos hablando en este momento, pues atacaran, se dieran Ujú, cuenta que Atena estaba saliendo a la luz, aunque de una forma un poco velada, ¿no? Eh, todo totalmente. eso, todo eso decidieron ignorar. Que además ahí me das pie para platicar otra cosa acerca de la armadura de Sagitario. Si te acuerdas, en el torneo galáctico la idea era que los caballeros de bronce pelearan entre ellos para que el ganador pudiera tener la armadura de Sagitario. Así Que es. cuando se empiezan a llevar a cabo las primeras peleas, en algún momento llega Iki. Iki, que pues en ese tiempo era el villano, era obviamente había tenido el entrenamiento más complicado, había tenido que vivir experiencias muy difíciles en la isla en donde había tenido que entrenar. Entonces, lo que hace Iki y la misión de Iki al principio, un poco como lo muestran en la película, pues lo que él quería era quedarse con la armadura de Sagitario y al final se la roba. Entonces, otra de las cosas que no tiene sentido en esta película es que aparentemente tú puedes transferir la armadura de Sagitario a quien tú quieras. Entonces, como Famke Janssen no tenía los brazos o las manos, pues de alguna manera que no te explican, le dan parte de la armadura de Sagitario o la armadura de Sagitario para que pueda seguir utilizando sus brazos y sus manos. No tiene ningún sentido, así como se los estamos diciendo, así fue. O sea, esa es la explicación. Usaron la armadura de Sagitario, de alguna manera la tenía Famke Janssen para poder utilizar brazos y manos, tal cual. Ya no hay nada de que nos ganamos la armadura, de que la armadura nos acepta, de que hacemos este tipo de simbiosis con la armadura, no hay nada de eso. O sea, la armadura la puede poseer cualquiera y para poder utilizar la armadura, que esa es una de las cosas que habíamos mencionado al principio, tenían que inyectarle cosmos. Y entonces lo que estaban haciendo las tropas de Gurat o Famke Janssen era encontrar a todos estos muchachos y muchachas que tenían cosmos más desarrollado para sacarles el cosmos e inyectárselo a Famke Janssen para que pudiera seguir portando la armadura de Sagitario y pudiera seguir usando brazos y manos. No lo No, y sé. además nos ponen también por ahí la famosa llave. Ahora las armaduras de los caballeros son automóviles o vehículos, o no sé cómo llamarlo, porque de pronto hablan por ahí de una llave. Sí, Y ahí viene también la gran contradicción, porque sí menciona a Marin durante el entrenamiento que le está dando hacia ella, que él tiene que ser de alguna manera digno de la armadura. Pero por así otro es. lado, como también mencionó Rodrigo, mi amigo, te dicen que una persona que no es digna, como es Gurat, está haciendo uso de los recursos de una armadura más poderosa y más avanzada y que a mi entender, pues tiene un gran misticismo de corazón y de sacrificio por haber pertenecido al caballero de Sagitario que dio la vida para salvar la vida de Atena, ¿no? O sea, eso es de lo más incomprensible que te presenta el argumento de la película. Y yo de antemano les pido una disculpa porque yo sé que mi cosmos está aumentando peligrosamente y estoy alcanzando niveles para pasar el séptimo sentido, pero es que de verdad me da mucha rabia que hayan hecho esta cosa con un anime tan querido, que lo traten de vender como una adaptación cuando no se ve que no tienen ni la más remota idea de lo que es Caballeros del Zodíaco. Entonces, por eso estamos tratando también de comentarles un poco todas las cosas importantes del anime para que se den cuenta de que no tiene nada que ver con lo que nos presentaron en la película.
No, esto pintaba mal incluso también cuando nos enteramos que por ahí el autor, el creador, digo mis respetos, porque gracias a él pude yo conocer el anime de los Caballeros del Zodiaco, el mangaka, se estaba presentando para recomendar al público en general que vieran la película. Entonces, pues si necesitaban este tipo de maromas, pues yo creo que ya desde ahí se veía bastante mal. Yo hace mucho tiempo aprendí eso, que cuando se esfuerzan tanto, pero tanto, tanto en promocionar una película, quiere decir que no puede uno esperar cosas positivas de él. Y fíjate que ahorita que mencionaste esto, también estoy molesto con Masami Kurumada, que es el autor del manga, porque él sabe perfectamente que esto no representa la historia que él nos quiso contar. Entonces, a mí me da por pensar que no le está dando importancia tampoco a lo que esté sucediendo con su producto, con su, claro, el dinero. Entonces no tiene ningún respeto por la historia que él mismo había creado. Ya lo habíamos visto porque no sé si te acuerdas que lanzaron también hace algunos años el anime de Caballeros del Zodíaco Lost Canvas, que era Ujú. la primera guerra contra Hades y te mostraban a los caballeros de la antigüedad y cómo había sido esta guerra. Bueno, Esa, no dicen si es la Primera Guerra, pero ajá, dicen que es una guerra santa anterior. de acuerdo. Porque yo Sí, lo que me quiero imaginar es que muy probablemente a lo largo de la historia de la humanidad han existido varias guerras santas. de Entonces acuerdo. aquí nos dicen en el lienzo perdido, que fue como lo tradujeron al español latino, el Sí. lienzo perdido, te dice que te va a hablar de la guerra santa anterior a la que nos mostró los Caballeros del Zodíaco con Saint Seiya. Yo no sé si tuviste la oportunidad de ver esos capítulos. Muy buenos. O sea, el nivel de animación y el nivel de historia era buenísimo. Y por problemas con Kurumada, ya no se pudo seguir la historia. De hecho, el anime queda inconcluso. Y hasta ahorita, por lo menos yo sigo esperando, no he querido, o sea, ya sé que han pasado años, pero no he querido spoilearme ni leer otra cosa hasta que llegue el manga y poder tener el manga y leer la historia completa. Pero desde ahí Kurumada también ya estaba mostrando signos de que pues no le tenía ningún respeto a esta historia y que más bien pues lo que él quería era pues, el negocio y el haber apoyado y el haber hablado bien, el haber dicho que esta película captaba perfectamente la esencia de la historia que él había querido contar, o sea, dices, te debieron de haber pagado una muy buena lana, amigo, porque nada de lo que estás diciendo es cierto. Y poner tu reputación en juego por una cosa así, una declaración así, pues yo no sé qué tan bueno está eso, pero bueno. Bueno, complementando todo lo que nos acaba de comentar Rodrigo, yo les voy a decir que si ustedes quieren ver esta maravilla que es Lienzo Perdido, Caballeros del Zodiaco, Los Canvas, como también se conoce, la Uh pueden -huh. encontrar en Prime Video. Ah, En Prime perfecto. Video es un streaming donde ustedes pueden observar esta obra, muy Muy, recomendable, de muy. verdad que sí es muy recomendable y sé que no los va a decepcionar como esta película. Personajes entrañables, o sea, en pocos capítulos te importa lo que le está pasando a los caballeros de oro antiguos, te muestran, te dan historia, te dan profundidad, te dan, sabes cuál es la motivación de cada uno de los caballeros en pocos capítulos, algo que no tiene esta película. Entonces, sí, definitivamente, qué bueno que nos dices dónde la podemos encontrar. Yo les decía que el anime original lo pueden encontrar en Crunchyroll. De hecho, hoy me metí porque sí, me voy a volver a ver toda la serie en estos días porque yo necesito quitarme así como, sacudirme un poco de lo que pasó con la película con algo que realmente vale la pena. Pero, Y pero, que, si te quieres, pero si te quieres quitar el mal sabor de boca de Saint Seiya, la película de acción real, bueno, pues tienes ahorita otra película de acción real que te puede, no, bueno, no nada más te va a quitar el mal sabor de boca. Bueno, ¿para qué te digo? El sábado ya vas a ir, entonces
vamos a dejar esto en misterio para otro programa que creo que podemos tener. Entonces estén al pendientes, por favor, de Sí, nuestras redes sociales, estén al pendiente de los anuncios que podemos brindarles para que sepan de qué película estamos hablando. Y si lo que quieres es un anime que te ayude a llenar ese hueco enorme, ese hoyo negro que te dejó ahorita en el pecho esta película, pues ve a sí. ver Kimetsu no Yaiba, Rodrigo, ve a ver Demon Slayer. Mira, Demon Slayer. no hay pierde con eso. Voy a, voy a, Tanjiro, voy no, a tener, adelante. no, te iba a decir que voy a tener algo de tiempo en estos días, entonces me voy a poner al corriente porque también ya habíamos prometido que íbamos a hacer reseña, a empezar a hacer reseña de la tercera temporada, que es la que está saliendo ahora. Entonces, mi querido amigo Félix me está esperando a que me ponga al corriente para que podamos empezar a hacer esos programas. Tanjiro, escúchenme bien y por favor no crean que estoy exagerando. Tanjiro representa todo lo que está bien en el mundo y la humanidad. Ok, Así se los pongo y así se los dejo. ok, Vayan a ver Kimetsu no Yaiba, vayan a ver Demon Slayer porque es una verdadera maravilla y les va a quitar el mal sabor de lo que estamos platicando. perfecto. Seguimos un poco como destrozando la película. La siguiente pregunta es, ¿qué les pasó a los Caballeros Negros? Los Caballeros Negros en la serie original eran una especie de equipo de élite de Iki, el ave fénix, que le ayudan en su primer objetivo de quedarse con la armadura de Sagitario. Y eran versiones malignas de cada uno de los caballeros de bronce, que eran el equipo principal, que eran nuestros protagonistas. En la serie original hay un momento en que se tienen, al tener que escapar, Iki con la armadura de Sagitario, tiene que dividir las piezas y cada uno de los caballeros negros se lleva una de las piezas y cada uno de los caballeros de bronce tienen que irlos a buscar, pelear con ellos para recuperar esas piezas. En la película, los caballeros negros, si es que existieron, son cosas cibernéticas. O sea, es una. Ni siquiera son caballeros del zodiaco, no estuvieron entrenados, no son. Son como un grupo de Robocops que crean con fuerza sobrehumana, con velocidad, etcétera, que le sirven a Famke Janssen para raptar chicos con el cosmos y poder seguir usando sus brazos y sus manos y poder ir a buscar a Siena. Son robots, son algo raro. Inclusive a Casio lo vuelven una especie como de caballero negro cibernético, al querer él pues tener más poder para poder matar a Seiya. Entonces, nada que ver con los caballeros negros que vimos en el anime. No, los caballeros oscuros que nos presentó en algún momento del anime eran caballeros que representaban, al parecer, la oscuridad que puede existir en cualquier persona. O sea, Uh -huh. volvemos a lo que tú mencionabas acertadamente hace rato, amigo. O sea, el anime tiene un contenido que es un poquito más humano, un poquito más esotérico, un poquito más encaminado a este camino de la sabiduría que siempre va acompañado de las artes marciales y que no todo se trata de violencia, ¿no? La Uh -huh. doctrina que debe de encerrar finalmente este entrenamiento que conllevan los caballeros, entonces nos hablaba de esa parte, ese reflejo, esa oscuridad que hay al interior de ellos y lo manifiestan, creo yo, muy bien en estos caballeros oscuros, ¿no? Sí, he visto esa tendencia que tienen algunas películas y a mí no me sorprende porque la película, según lo que yo entendí, pues, es desarrollada por Sony. Sabemos que Sony pues, es una de las grandes compañías que impulsan la tecnología en el mundo, las Uh novedades -huh. tecnológicas. Uh -huh. Entonces, pues no tenían que hacer algo así. Sí, creo que me faltó incluso ver por aquí los celulares de la marca Sony que han tenido descaradamente la oportunidad de mostrar en otras de sus películas, pero sí, era previsible que iban a tener esta situación de la tecnología. Yo les hubiera mencionado, si eso era lo que querían, pues mejor hubieran mostrado a los caballeros de acero, ¿no?
Claro. en el que tuvimos esa oportunidad de ver algo bien diferente, pero bien bonito, que era, miren, tenemos otros chicos que van a usar, pero armaduras tecnológicas, y no los Así es. hicieron Cyborg, no los hicieron Cyborgs, ni los hicieron Transformers, ni los hicieron Borg, como hemos platicado a lo mejor en los programas de Star Trek, ¿no? Hicieron algo bien bonito y bien lindo. Amantes de los Caballeros del Zodiaco disfrutamos mucho. Fíjate que hubiera sido una gran idea usar a los Caballeros de Acero y un gran guiño para los fans antiguos. Y esto también me recuerda un poco a lo que habíamos comentado al principio. Una de las cosas que también tiene el anime original es que los caballeros representan cada una de las constelaciones. Y cada caballero, los poderes que tiene y las personalidades que tienen también son representativas de cada una de las constelaciones. Todo eso aquí también se pierde. O sea, tienes caballeros negros genéricos, robots, peleadores, que lo único que hacen es disparar, dar golpes, destruir paredes y se acabó. No hay más. Son personajes totalmente vacíos. Lo de Casio es triste. No, te dicen en la película, vamos a transformarlo en un ente cibernético, pero ya no se va a volver a poder quitar, ya es un proceso que ya no puede deshacerse. ¿Por qué? ¿Quién sabe? No lo sabemos. Pero en el momento en que llega Seiya ya con la armadura y ya habiendo despertado el cosmos y medio alcanzado el tercer sentido probablemente, de un golpe lo deshace y le deshace la armadura. Entonces sí es así como de, pues bueno, probablemente con un golpe o con un desarmador podías deshacerle la armadura a Casio. Entonces, pues gracias por el procedimiento, ¿no? No, y yo creo que ellos se refieren a que es irreversible porque no quieren mencionar que lo mutilaron y que le quitaron de alguna manera sus brazos, sus piernas y quizás algunas otras partes del cuerpo para sustituirlas por partes cibernéticas, Claro. pero pues esa es la razón por la cual es irreversible. Incluso vemos un momento donde Cassius sí se enoja, pero después le recuerda, no, 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 pero ahora vas a poder golpear a Seiya y lo vas a poder vencer. Pero bueno, ya no nos detengamos más en esto y vamos a algo que es mucho más Otra de interesante. las, otra de las cosas, ¿dónde quedaron esas armaduras espectaculares que tanto nos gustaban? O sea, nada más vean la diferencia, por favor. El primer cuadro es la armadura de Pegaso en la película. El cuadro de abajo es la armadura de Iki de la película. O sea, hasta le queda grande el casco. Mira, de verdad, en convenciones hay cosplayers que hacen mejor trabajo que este. O sea, de verdad, esto no tiene ningún cariño, ni ningún cuidado, ni ningún interés por hacer un gran producto. Vean la diferencia con las armaduras originales en el anime. O sea, de verdad son armaduras que inclusive hasta te dejan hacer los movimientos, son ligeras, puedes pelear con ellas, es la sensación que te da, ¿no? Sé que son caricaturas, pero es la sensación que te da. Pero las armaduras que tenemos en la película son horribles, te las hacen ver un poco como si fueran armaduras medievales, que es otro de los signos que a mí me indican que no tenían ni la más remota idea los escritores de lo que estaban haciendo. Entonces te las plantean como armaduras medievales. De hecho, en la armadura bueno, de hecho las dos, la de Iki y la de Seiya, tienen este mecanismo que te tapan el parte de la cara como protección, que pues puede ser una armadura medieval, pero para nada tiene que ver con una armadura de caballeros del Zodiaco. Que ¿Estás de acuerdo? La armadura de Fénix es algo parecido, pero en los ojos. Ah, No claro. lo tenía, no lo tenía a la altura de la boca. Sí, sí. Tenía algo parecido al principio, cuando inicia el anime, era que Iki trae una especie de antifaz, Como un visor. Ujú, algo así que ujú. forma parte de la misma armadura. Pero además de todo lo que mencionaste, amigo, las armaduras son opacas, no sé si de pronto las personas que se encargaron de solicitar estos diseños y quienes lo llevaron a cabo pertenecen a ese bando donde dicen que todo lo oscuro es más rentable, es más emocionante, Hay que es ser más, dark. sí, hay que ser menos luminoso, hay que ser
más malvado, hay que ser más rudo. O sea, no, los caballeros del Zodíaco no necesitan eso. Aquí podemos ver todo lo brillante que era el anime y si sentían de verdad ese cariño, ese respeto, ese amor por el anime, pues nos hubieran presentado algo más parecido a lo que tenemos en la ilustración. A lo mejor es complicado porque pues a veces hay hay un punto de ahí muy difícil de equilibrar entre el expandex colorido, ¿no? Y que se llega a ver Claro, incluso ridículo, ¿no? Pero pues hemos visto tanto ya en las últimas fechas, hemos visto tanto ya de personajes que utilizan estos colores y todo. Creo que ya quedó atrás los X-Men oscuros con chamarras y con uniformes de piel, ¿no? Que incluso fueron después dieron el salto a los cómics, ¿no? Por ahí claro. dibujados por uno de los mejores dibujantes que hay todavía hoy en día, ¿no? En los New X-Men tuvimos que ver a todos los hombres X vestidos con chamarras y con Ujú, pantalones de cuero ajustados, así, porque así los ponían en la película, ¿no? Pero ya así es. dejamos eso atrás, entonces, pues vamos, las armaduras, de veras, ¿qué les pasó? Además, los poderes de los caballeros y el despertar del cosmos y superar el séptimo sentido, pues se trata de explosiones, colores, el hacer los movimientos simulando la posición de las estrellas de cada una de las constelaciones. Nada de eso lo tenemos. Si ves, por ejemplo, es que además me acuerdo mucho del casco de Magneto cuando veo este casco de Iki, y entonces dices, bueno, pues a lo mejor estos cuates hasta reciclaron cosas de la película de hace 20 años de los hombres X para poder utilizarlo, y por eso ni siquiera le queda al actor el casco, parece que le queda grande. Entonces, las armaduras eran algo muy importante para los caballeros del Zodiaco, era su razón de ser, era pues la manera en la que ellos iban a poder proteger a la diosa Atena. Y no lo tenemos aquí, no tenemos estas bellezas que estamos viendo en los dibujos, ¿no? Tenemos, como decía Félix, las armaduras opacas, oscuras, dark, porque pues entonces somos más poderosos siendo oscuros, ¿no? Y la increíble música, mi querido amigo Félix. ¿Dónde quedó también la increíble música? Teniendo scores para aventar para arriba, teniendo melodías muy representativas del anime, esas canciones que cuando las escuchabas inmediatamente sabías que era Caballeros del Zodiaco. En la película yo me di cuenta de dos ocasiones nada más donde hay algunos acordes de alguna de las canciones o las melodías de Caballeros. No hay más, no utilizaron nada. No, o sea, me parece increíble que teniendo los derechos para hacer la película de Caballeros, no pudieran haber conseguido los derechos de la música, que es relevante, es algo muy importante en Caballeros. Ya se habían gastado todo el dinero en esos horribles efectos especiales que nos presentaron, entonces no les quedó ni un centavo para hacer algo de música en la película, eso es muy cierto. Totalmente, pero ¿estás de acuerdo que yo, por ejemplo, me acuerdo que moría por tener los discos con las canciones? Eran inconseguibles en esa época. Eran productos, obviamente, como todos saben, es un producto japonés. Entonces, tratar de conseguirlos, pues no había ni Amazon, no había Spotify, no había absolutamente no había iTunes, no podías conseguir las canciones. Entonces, tratabas de buscar en algún lugar probablemente no tan legal donde pudieras bajar las canciones, ¿no? O los grababas con tu videocasetera VHS Así es. y después volvías a reproducir esa cinta que cuidabas y aquilatabas como tu vida misma porque sabías que ahí tenías un episodio o más de los Caballeros del Zodiaco y su increíble musicalización, claro. Ujú. Obviamente ya habíamos platicado un poquito de esto, pero ¿dónde quedó el puño fantasma? ¿Dónde quedó el meteoro Pegaso? ¿Dónde quedó mi signo de interrogación en el título? No lo sabemos, todo se perdió. El puño fantasma te dan una señal un poquito
personaje que aparentemente se veía muy poderoso al principio y que iba a detener a los caballeros negros, cuando lo está interrogando Nero, hay un momento donde él usa una técnica y lo hace ver una especie de 100 pies. Yo creo que ese era un poco el puño fantasma o una representación del puño fantasma. El puño fantasma era una técnica que usaba Iki en la caricatura, donde daba un golpe que iba justamente al cerebro del oponente y le hacía ver las cosas a las que le tuviera más miedo, y de esa manera poder hacerlo un poco más débil para poder derrotarlo. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Muy de acuerdo, muy de acuerdo. Veíamos esa posición donde pasaba Sí. por así, quedaba así más o menos, y ya había golpeado al oponente directamente en la cabeza, según lo que nosotros entendíamos, provocándole todo un espejismo, todo un... Pues sí, quizás lo que vimos un poco en la película, de que enfrente a uno de sus miedos o su más grande miedo, ¿no? Pero era una conmoción cerebral, quiero yo creer, que afectaba directamente sus pensamientos y que todos reconocíamos. Lo mismo pasa con Pegaso y los movimientos Así es. antes de lanzar los meteoros, pues también los meteoros eran así. De eso había unos movimientos con los brazos que, como bien mencionó mi amigo Rodrigo, pues se suponía que estaba describiendo el camino de las constelaciones, la Ujú. posición de las estrellas de la constelación de Pegaso. Entonces, no, aquí no tenemos nada, nada parecido. Hay situaciones incluso más absurdas y momentos que tratan de acercarse un poco a todo ello y que no lo consiguen, como es que cuando ellos activan la armadura, porque la activan, parece que se suspenden en el aire Ujú. y hacen tomas mucho más complicadas para dar esa sensación de en el aire que están desprendiendo cosas. No, no, nada, nada, ni No. tampoco cuando se les colocan las armaduras, no, nada, nada, nada. Bueno, acuérdate de la emoción que sentíamos la primera vez que Seiya logra obtener la armadura de Pegaso, esa secuencia donde se abre la caja y empiezan a salir las piezas y tú ves al personaje cómo se le van poniendo las piezas en las diferentes partes del cuerpo y al final termina con una pose de ataque que te emociona, ¿no? Acá no tenemos nada de eso. Y efectivamente, el meteoro de Pegaso, que es la técnica, el golpe definitivo de Seiya, pues tampoco tenemos nada. Si acaso vimos que trató de hacer algo, le salieron 3 lucecitas por ahí, pero tampoco hubo mucho más de eso, ¿no? Nada, no tuvimos nada de eso, más que la mención, porque de pronto por ahí se menciona que se estaba esperando golpe como de meteoro cuando está entrenando con Marin. Tenemos por ahí algo más absurdo, que es que de pronto Marin, emulando, sí, el anime, le dice que tiene que romper una roca, porque eso Ujú. sí pasa en el anime, en su entrenamiento, y le explica que la roca no lo va a romper con su puño como tal, sino que tiene que despertar su cosmo para que el cosmo sea el encargado de atacar la roca, y de pronto vemos que se lo tomaron los escritores, los guionistas muy explícito, porque en una de esas secuencias antes de llegar a todo esto, vemos como sin tocar la roca, sella rompe ese material, ¿no? Así Entonces se es. lo tomaron de manera muy literal. No, no, no es así, no, no se trata de eso, tampoco se trata de no tocarlo, porque finalmente son caballeros que pelean físicamente. Claro. El plan de los malos, ya así como la cereza del pastel, Famke Janssen o Guraf, o como se llamen, lo que quería hacer era capturar a Siena, y con una máquina de la que no te explican absolutamente nada, se supone que le van a quitar todo el cosmos, le van a quitar el cosmos a un dios, o sea, bueno, salud. Le iban a quitar el cosmos para que lamentablemente muriera, pero ya no destruyera el mundo, y entonces todos estuviéramos en paz. Esta imagen que tenemos aquí
quise pensar que hacía referencia a una parte del santuario, al principio cuando empieza la guerra del santuario, que es el reloj. ¿Te acuerdas del reloj? El reloj, lo que pasaba era que cuando llegaban al santuario para poder empezar a recorrer las casas y llegar hasta donde estaba el gran patriarca para vencerlo, le disparan una flecha a Atena. Y se supone que que el rey... Uh -huh, es disparada por el Caballero de Plata, también de Sagitario, pero es el totalmente. Caballero de Plata, no el Caballero de Oro, y se supone que la flecha más que envenenada va a empezar a clavarse cada vez más en En el el pecho corazón. de Saori hasta atravesar su corazón, porque Así es. aparentemente el Caballero de Sagitario era muy malo para disparar flechas, y entonces en lugar de atravesarla de un solo golpe, como hubiera hecho cualquier caballero poderoso, hasta de bronce, estoy seguro, pues él nos Claro. da el mejor momento de inicio de un arco que va a ser las 12 casas, ¿no? O sea, la Así aventura es. de los caballeros del zodiaco a través de las 12 casas. Sí, tienes mucha razón, ahora que lo estoy viendo aquí en nuestro video, sí creo que la representación es esa, el reloj. Fíjate que eso yo no Sí. lo había captado y ahora lo estoy observando, sí, es cierto. Sí, y además era muy emocionante en el anime porque, como dice Félix, la flecha iba a ir clavándose más y los caballeros de bronce tenían 12 horas para pasar las 12 casas, llegar hasta donde estaba el patriarca y vencerlo y obligarlo a que, creo que él era el único que podía sacar la flecha y obligarlo a que sacara la flecha. Pero si era una de las cosas más emocionantes era chin, ya pasó una hora y todavía siguen en la casa de Tauro, o porque además, conforme iban pasando a las casas, tenían que ir peleando con el caballero de oro de esas casas. Algunos eran amigos, la minoría, y algunos eran enemigos, y además eran los caballeros más poderosos. Y también había casas abandonadas, que fue Y lo había, que ayudó un poquito más adelante a arreglar esta situación que tú marcas del reloj, de que uh en -huh, algunas casas ellos se tardaron más de una hora y se uh -huh, debían de tardar menos de una hora para llegar hasta donde iba, ¿no? También de pronto tuvimos la emoción de ver que caballeros que supone que eran aliados, pues también los ponen a prueba, ¿no? Porque no sí, tan fácil les dicen, ah, mira, sí, adelante, yo les voy a permitir que pasen por mi casa. No, 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 no. sí. Caballeros que eran aliados también les ponen algún tipo de prueba, porque finalmente se que ellos al final pues van a enfrentar el más grande de los retos, ¿no? Pero sí, hay diferentes situaciones. Esa aventura fue increíble, Fue increíble. increíble. Y dices bien, por ejemplo, yo recuerdo mucho la batalla de Yoga con Acuario, con el caballero de Acuario. El caballero de Acuario originalmente en el manga había sido el maestro de Yoga. En el anime no es así. En el anime a Yoga lo entrena otro caballero que era un caballero de plata. Pero de todos modos, en la mitología de los caballeros, el maestro de tu maestro es también tu maestro. Entonces Acuario era el maestro de Yoga. Y efectivamente, él pelea con Yoga no por querer detenerlo o vencerlo. Él pelea con él porque quería saber o quería confirmar que Yoga era lo suficientemente poderoso y que había despertado el cosmos y que había superado el séptimo sentido, porque si no lo hacía, era muy difícil que pudiera vencer a los siguientes caballeros. Entonces era una forma también como de ayudarlo y de entrenarlo de cierta manera. O sea, de verdad, la serie de Caballeros del Zodiaco, La Guerra de las 12 Casas, es una cosa muy impresionante. Entonces, de verdad, si tienen el chance, por favor, dense la oportunidad y véanlo porque van a sacar muchas cosas de ahí. Pero bueno, el Y reloj, pues, aquí, perdón, ajá, y aquí dame, en México le debemos de llamar la visita de las 12 casas, porque así acuérdate es, que México es un país bastante católico, entonces haciendo referencia a esa ya antigua tradición, al menos aquí en la Ciudad de México y el área conurbana, ¿no? De que existía un día para ir a visitar algunas iglesias, pues aquí tomaron esa situación y dijeron la visita de las 12 casas del santuario, obviamente que cada una representaba un signo zodiacal. Y así bueno, es. perdón que me tome un poco de tiempo, amigo, pero No, ahora que tú no, adelante. mencionaste un dato
del manga que cambia en el anime, como es esta situación del Caballero Cristal, ¿no? Que fue el Ujú, maestro de yoga. Yo ujú, también me acabo de enterar hace poco que Shaka de Virgo visita ujú, la isla de los demonios, donde fue ujú. entrenado Iki, porque él como caballero dorado de Virgo detecta toda esta maldad que hay en ese lugar y decide exterminarlos. Pero cuando él llega, Iki ya se encargó de acabar con todos después de la muerte de su amada Esmeralda, perdón, Esmeralda. Sí, qué triste historia. perdón, pero todavía, No, todavía. totalmente. Todavía. Entonces, él termina con todos estos demonios y con su maestro, pues entonces lo que le queda ahora a Shaka es enfrentar a este caballero tan poderoso que fue capaz de vencer a todos estos demonios, pero entonces es cuando Shaka se da cuenta que dentro del corazón de Iki hay todavía muchas cosas buenas y luminosas, y lo único que hace es borrarle el recuerdo. Lo que le deja es un miedo que Iki después siente nuevamente y lo paraliza el día Ujú. que él se tiene que enfrentar al que parece ser el más poderoso, el más cercano a Dios, decía Así es. nuestro doblaje latino, el más cercano a Dios. Sí, fíjate que en el anime lo que hacen es que en lugar de que Shaka vaya a la isla, mandan a dos caballeros de plata para que traten de matar a Iki. Ese fue el cambio. Pero sí, efectivamente, hay algunos cambios entre el manga y el anime, pero la verdad es que se disfruta igual. O sea, puedes leer el manga perfectamente y puedes ver el anime perfectamente y las dos cosas te van a gustar, ¿no? Lo poco rescatable, y nada más de verdad es por decir, porque yo sé que, pues, la película no tiene muchas cosas o prácticamente nada de rescatable. A mí en lo personal, y por favor, mi querido amigo Félix, puedes discernir de lo que yo estoy diciendo, pero a mí el guiño que te hacen con esta parte de la armadura de Seiya cuando está haciendo el entrenamiento con Marín, es este guiño al uniforme o a la ropa de entrenamiento que tenía Seiya al inicio de la serie, al inicio del anime. Es muy parecido. Entonces a mí eso me encantó. Y la parte de Marín, que es como la que trata un poco de rescatar la parte mística y la parte de la que estábamos hablando con referencia al cosmos y al séptimo sentido, es el único momento donde te explican más o menos cómo funciona el cosmos y por qué tienes que entrenar y por qué tienes que hacer explotarlo para poder ser más poderoso, es en esta parte, la parte del entrenamiento de Marín con Seiya. Sí, El, el, yo uh-huh. estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo. Vamos a llamarle uniforme de calentamiento al que trae ahí Sella, que es como Sí, lo que utilizan deportistas antes de que ya se pongan el definitivo y entren a la cancha o pasen a la competición. Creo que así el es. uniforme de calentamiento de Sella sí es un guiño muy bonito al anime. Y con Marin estoy de acuerdo en lo que tú mencionas, excepto en el diseño de la máscara. El diseño de la máscara de Marin, ay, me molestó muchísimo durante Sí. todas las escenas que aparecen en la película. El diseño de su máscara pudo haber sido mucho más estético, pudo haber sido mucho más, porque en el anime lo es. En Es el muy anime lo bonito, es es muy bonito. muy estético. Tanto la máscara que porta ella como la máscara que tiene Shina son máscaras muy estéticas, demasiado estéticas. Y aquí tenemos una máscara que no lo es. Sí, totalmente. Y yo he de decirte que uno de mis amores de la infancia era justamente Marín. A mí me encantaba el diseño del personaje y efectivamente la máscara era muy, muy bonita. Y hay una historia detrás de las máscaras para estos caballeros. Los caballeros femeninos, bajo ninguna circunstancia, se podían quitar la máscara. Ellas tenían, como eran caballeros, no podían mostrar que pues eran mujeres para poder estar a la par de los caballeros hombres y luchar a la par que los caballeros hombres. Entonces, claro, es un producto de su época. Probablemente ahorita los, los defensores de lo políticamente correcto, pues destrozarían este argumento, pero al inicio, pues así eran caballeros muy poderosos,
Sheena y Marin eran muy poderosas, podían inclusive darles buena batalla a los Caballeros de Oro, pero efectivamente tenían que mantener la máscara puesta todo el tiempo. Bueno, pues solamente el argumento que puedan manejar de la prohibición de quitarse la máscara, ¿no? Porque en todo lo demás difícilmente van a poder atacar lo que nos mencionaba el anime acerca de estos personajes, porque Sheena y Marin, uff, mujeres poderosísimas, ¿eh? Así es. Y de un carácter increíble y de unos valores increíbles también, y además de habilidad de pelea muy superior a la mayoría de los caballeros que normalmente enfrentaban, porque pues les tocaba enfrentar a legiones de caballeros, o sea, no iban ni se peleaban con uno, tenían problemas por supuesto porque posteriormente vamos viendo cada vez oponentes más y más y más y más poderosos, y aún así, hasta donde yo recuerdo, prácticamente lograron llegar al final de la historia de los caballeros, entonces, pues eso habla de qué tan poderosas y qué tan increíbles eran ellas dos, ¿no? Así es, eran. Tenemos presencia de otras mujeres, además en este anime, que no solo Saori, también tenemos presencia de otras mujeres a lo largo del anime que también demuestran esas capacidades. Te digo, si quieren atacar el argumento de la máscara y el que era obligatorio portarla, bueno, pues sí, por ahí quizás tendrán un punto ellos, ¿no? Pero todo lo demás, no, hombre, hay que respetar a los Así caballeros es. femeninos de Atena, hay que respetarlas mucho. Así es, pues están al nivel de maestras, ellas estaban entrenando caballeros, o sea, no eran cualquier cosa, ¿no? Entonces sí, definitivamente esto sería probablemente lo único que rescataríamos de esta película. El entrenamiento tampoco fue algo maravilloso porque lo que se la pasó haciéndose ella era tratar de esquivar piedritas. Realmente no había mucho más. Rescato la explicación que le hace Marín del cosmos Aquí y en esta México versión. de niños hacíamos ese entrenamiento. Así es, Aquí en México ese efectivamente. entrenamiento era común de niños. Bueno, hace 40 años, cuando yo era un niño, era el equivalente a entrenar artes marciales o algo así, Ya, con los amigos, además de todo, ¿eh? O sea, sí, ya podíamos ser caballeros de acuerdo a los estándares de esta película, mi querido amigo Félix. así es, así es. Y como Y mencionaba, dime. sí, te quería comentar que pues ha llegado el momento de revelarles mi sorpresa y si bien Rodrigo ya nos hizo el favor de mencionarnos qué fue lo que a él le gustó, pues qué bueno que Ah, hayan esperado perdón. este momento. No, al contrario, amigo, este momento para que sepan que a mí lo que más me gustó y de verdad sí llegó a mi corazón fue el tener la oportunidad de escuchar el doblaje de la Ujú. voz de Iki, el ave fénix. Le da otra connotación total a las escenas que hace este actor Diego, que yo ya he estado observando un poco sus entrevistas y no me extraña que él cuando, antes de que tome la armadura, ¿no? E incluso en el momento final que lo vemos en pantalla haciendo su graciosa huida, él menciona que estuvo viendo el anime, que estuvo viendo el manga, para conocer incluso el lenguaje corporal de este personaje. Y tú lo mencionaste hace rato muy bien, amigo Rodrigo, de repente él se ve y sí se ve braucón, y sí se ve engreído, y con la voz, con ese increíble doblaje latino, sí te cambia por completo. Es lo único que yo puedo rescatar de esta película. Fíjate que yo no lo tenía en el radar porque yo vi la versión subtitulada. Claro. Después me enteré que había la voz de Iki era la misma que la del anime y la voz de Siena o de Atena era la misma que la del anime. Ah, eso no lo percibí, fíjate, Sí, así de mal me fue con Siena, así de mal me fue con Atena, y no porque te culpo, y no te eso culpo. no lo percibí, pero lo percibí muy bien de Iki, y eso sí me llegó aquí al corazón, claro que sí. Es una experiencia que yo hubiera querido vivir, pero te aseguro que yo no vuelvo a ir a ver No, la no, película ni por escuchar la voz original. Para eso mejor me hago la revisita del anime porque yo no me vuelvo a parar en el cine para ver esta no, cosa. para nada, no. Y Ni bueno, regalados, ni regalados los boletos. no. Y mira, me dio mucha risa al principio cuando decías que esto no era el principio, era el final. Y justamente aquí lo tenemos, Knights of the Zodiac, The End. Y esto es
porque hasta el día de hoy que yo revisé los números de taquilla, la película costó $64 millones, que no es mucho, pero bueno, pudieron haber hecho un poco más con ese presupuesto. Lleva recaudado hasta ahorita 2.400.000. O sea, es un, hasta ahorita, y no, yo no sé si vaya a aumentar mucho el boletaje, porque ya se estrenó en Latinoamérica, me parece que ya se había estrenado en Japón, que era el otro mercado fuerte. En Latinoamérica la estrenaron 2 semanas o 3 semanas antes que en Estados Unidos, porque saben que es un mercado que quiere mucho a Caballeros del Zodiaco, pero tiene $2.400.000 de recaudación. Falta, en 12 de mayo van a estrenarla en Estados Unidos. Sinceramente, yo no creo que, aunque sea un producto que estaba muy orientado a ganarse el mercado de los Estados Unidos, vaya a levantar mucho los números y lo vaya a hacer, y le vaya a dar la vuelta a esto, porque además de que no es un producto bien hecho, que no ha tenido buena publicidad, pues está ahora compitiendo con todavía Mario Bros por ahí, y va a competir con Guardianes de la Galaxia. No, no va a Entonces, competir. ¿no? No, no va a competir, no hay manera. O Bueno, sea, me va a estar refiero, a la par en la pantalla, pero no hay manera de que pueda competir. No, no es, hay una, forma. es un buen apunte, tienes toda la razón. La palabra competir no era la que debíamos de usar. Va a estar en exhibición al mismo tiempo que Guardianes de la Galaxia, pero competencia no es. Y todo mundo va a tomar esa pequeña desviación así. Oye, pero no, venimos a ver Guardianes de la Galaxia, no te Así equivoques. es, totalmente. Entonces no se le ve futuro, no es algo que a mí particularmente me dé gusto. Como decíamos al principio, cuando recibimos la noticia de que íbamos a tener una película de Caballeros del Zodiaco, pues es inevitable que te genere interés y que te emociones de alguna manera. Pero ya cuando empiezas a ver los trailers y después de haber visto la película, no me alegro, pero no me extraña. O sea, esta cosa no tiene futuro, no va a ser una segunda película. Lamentablemente eso va a retrasar que tengamos un producto live action bien hecho por algunos años, pero la verdad era lo que yo decía al principio, si no tienes el interés y no le pones corazón a un proyecto como este, pues es mejor que no lo hagas. Es mejor dedícate a hacer otro tipo de películas y no te metas con una franquicia de este estilo, ¿no? Claro, claro. A mí alguien me preguntó ya después de haber planteado por ahí una pequeña opinión sin spoilers en las redes sociales, que si de verdad esto era peor que Dragon Ball Evolución, lo es, vengo Sí lo aquí es. nuevamente a mencionarlo. Dragon Ball Evolución, todo el mundo dice que es mala y hay personas que se han encargado de intentar defenderla ya por un buen rato, no lo han conseguido. Lo mismo está pasando con esta película ahorita, hay personas que por ahí están intentando defenderla y también van al punto de pronto llegar y decir, a ver, ¿qué es lo que no te gustó de esta película? Bueno, pues ustedes ya tuvieron la experiencia de estarnos acompañando y escucharnos decir de forma muy puntual y explícita qué fue lo que no nos gustó de esta película. Si aún así ustedes quieren ir a verla, bueno, Claro. pues yo les voy a pedir amablemente que no lo hagan. Esta porquería no vale la pena de que vayan a verla. Perdón para todas las personas que trabajaron en ello, porque sé que hubo personas que brindaron su esfuerzo, que brindaron su trabajo. Es una pena, ya lo mencionó hace rato Rodrigo, ya hemos pasado por situaciones similares cuando hablamos hace un rato del cine mexicano, y yo lo único que trato de hacer cuando recuerdo esa situación es cerrar los ojos y decir, no, no pasó, no tuvimos películas de Omar Chaparro, no, nunca pasó, ¿no? Y voy a hacer lo mismo con la película de acción real de Saint Seiya. Y lo malo es que seguimos todavía viviendo las consecuencias de sí es mala la película, pero apóyala porque es mexicana, porque a la fecha todavía seguimos teniendo estas porquerías que nos ponen como cine mexicano, cuando ya habíamos tenido por ahí de los 90 un boom interesante con cosas como Sexo, Pudor y Lágrimas y ese tipo de cosas que probablemente te estaban dando historias un poco más interesantes.
y de repente pues salimos con Derbez y hubo esta moda de hacer remakes de películas, por ejemplo, de comedias románticas, pero al estilo mexicano con los hijos de Eugenio Derbez y dices, no, por favor, o sea, ¿qué es esto? Malísimas, no valían la pena. Entonces yo también los invito, me duele en el corazón, de verdad, como a mi amigo Félix en redes sociales, una amiga que no tiene nada que ver con la cultura pop, ni le gusta, ni es tan clavada como nosotros en esto, me preguntaba, oye, ¿ya viste la película? ¿Vale la pena? Y me estaba doliendo cuando yo le estaba contestando, ¿sabes qué? No gastes tu dinero, no gastes tu tiempo, no vayas al cine a verla. Si te da curiosidad, mejor espérate a que algún servicio de streaming la tenga. Y ahí cuando no tengas nada que hacer o estés aburrida o lo que sea, pues aviéntate la película porque esta película no tiene más, no tiene nada que ofrecer. Y me estaba doliendo, me dolían los dedos de estar escribiendo eso porque pues Senseiya es un anime que amo con todo el corazón, que representa muchas cosas para mí, me recuerda a tiempos muy queridos para mí junto con mis hermanos, y esto de verdad fue lamentable, mi querido amigo Félix. Sí, lo bueno es que ya se acabó. Lo bueno es que ya se acabó, yo no creo que haya más, entonces pues dejaremos testimonio de nuestras opiniones en el canal de Guardianes de la Eternidad y no volveremos a tocar este tema porque definitivamente no vale mucho la pena hacerlo, pero teníamos que ser honestos. Y obviamente, como decía Félix, si alguien no tiene una opinión distinta o quisiera compartir con nosotros argumentos que hicieran ver que esta película tiene algo más rescatable, con mucho gusto los aceptamos y los comentamos, pero para nosotros, mira, tú sabes que a mí me gusta mucho el tema de ponerle calificación a los productos, sé que a ti no te gusta tanto, ni siquiera lo voy a hacer porque no alcanza ninguna escala positiva, o sea, no vale la pena ni siquiera ponerle un número. Sí, sí, podemos negar rotundamente la existencia de la película de acción real de Saint Seiya y ya con eso podemos pasar a cosas mejores. A Yo cosas también, mejores. sí, yo también por ahí, alguien luego me dice, oye, nunca fuiste a ver esta película mexicana, Nuevo Orden. Y me quedo yo como el GIF del meme de Digimon Honsu, ¿no? ¿Who? Ajá, sí, ¿Who? así ¿Who? es. Ahora, ese meme, ustedes saben que salió de Guardianes de la Galaxia, ¿no? Cuando Ujú, así hablan es. del rey de los ladrones, el famosísimo villano rompecorazones, Star-Lord, y eso es ¿Who? lo que nos va a llevar a... Bueno, ustedes ténganos paciencia, Sí. ya podrán verlo aquí en nuestro canal. Sí, definitivamente mi querido amigo Félix, hoy tuvo oportunidad de ver esa película, yo tendré oportunidad de verla el sábado. Obviamente vamos a hacer reseña, esperemos que sea un episodio 2 de Pantalla de Plata mucho más feliz del que hicimos hoy. De verdad, discúlpenme si mi hate fue mucho, si la crítica fue muy dura, pero yo prefiero, igual que mi amigo Félix, ser honestos con ustedes y de verdad decirles cómo estamos percibiendo las cosas y recomendarles cosas que realmente valgan la pena. La situación económica no está como para ir a gastar el dinero en cosas que realmente no tienen razón de ser. Entonces, espero que poco a poco nos vayamos ganando su confianza, que nos hagan algo de caso cuando hagamos estas reseñas y que compartan con nosotros las opiniones. Obviamente, si no lo hacen y quieren platicarlo, pues estamos totalmente abiertos. Pero a fin de cuentas, esta es nuestra percepción y esta es nuestra opinión. Como yo lo decía al principio, traté de verdad, cuando vi que esta adaptación de Caballeros no era una adaptación de Caballeros del Zodiaco, traté también de verla como un producto nuevo totalmente distinto y ni así se salva, ni así funciona. Entonces, de verdad, mejor vayan a ver Guardianes de la Galaxia. Ahorita está en Disney Plus hoy, que es el May the Fourth Be With You. En Disney Plus tienen la segunda temporada de Star Wars Visions, vale más la pena, no gasten su tiempo en una cosa como esta. ¿Estás de acuerdo, amigo?
Muy de acuerdo, y también mencionarles que yo en este caso no siento ningún odio, porque la traducción literal de la palabra hate, bueno, seguro ustedes ya lo saben, porque Ujú, quiero creer que lo utilizan mucho en redes a veces, o lo leen en las redes, ¿no? Porque así pasa, ujú, ¿no? ujú. Entonces, la traducción literal es odio, y de verdad, odio es lo menos que siento por los Caballeros del Zodiaco, y por ende también por esta película, pero simple y sencillamente es una mala película, es, como ya lo dije hace rato, una auténtica porquería, y me duele decirlo por la gente que trabajó en ella, porque sí Sí. valoro el esfuerzo de todas las personas, todas las personas que trabajaron en ella, pero eso no la hace una buena película, es lo que les puedo yo comentar. Y por favor, de verdad, si tampoco les gustó esta película como a nosotros, no le echen la culpa a los actores. Muchas veces los actores, o la mayoría de las veces, o probablemente siempre, no tienen la culpa de que esto salga así. Ellos trabajan con lo que les dan, con lo que les da el guionista, con lo que les da el director, con lo que les da el productor. Y créanme que ellos tratan de hacer su mejor esfuerzo para rescatar esto con lo poco que les dieron para trabajar. Entonces, no vayan a redes sociales a amenazarlos de muerte, ni a decirles que son un asco, ni nada de eso, porque no fueron ellos. Ellos, de verdad, por lo menos eh, dos, tres actores de los que platicamos al principio, se ve que le están tratando de echar ganas. Esta situación que nos comentaba Félix de Diego Tinoco, el actor que hizo de Iki, viendo el anime, leyendo el manga para poder entender al personaje, pues nota que él estaba muy interesado en que esto funcionara. Lamentablemente no es su culpa, yo creo que esto es más un problema de dirección y un problema de guionismo y un problema de producción. Gente que no vio el anime, gente que no entiende lo que es Caballeros del Zodiaco y que por ende no pudo hacer una buena adaptación. ¿Estás de acuerdo? Así es, muy de acuerdo. ¿Algo más, mi querido amigo Félix, que se nos haya quedado por ahí pendiente del análisis de la película? No, bueno, pues yo solo quiero concluir, como siempre, agradeciendo a mi amigo Rodrigo que me haya acompañado y que me haya dado la oportunidad de sacar esto de mi sistema, porque si era necesario, es una gran catarsis el poder venir aquí e Sí. invitarles a que nos acompañen en el canal de YouTube Guardianes de la Eternidad. Hoy lamentablemente no pudimos contar con la presencia de María, pero le Ujú. mandamos un saludo hasta Argentina. Ella sabe que la queremos y la apreciamos mucho. Así María, es. un abrazo enorme, y ella también nos acompaña aquí en Guardianes de la Eternidad. Estamos tratando de ponerle mucho corazón y entusiasmo al proyecto para que ustedes pues logren notarlo y nos acompañen. Platíquenos, necesitamos que nos platiquen, que nos comenten, que por favor nos dejen algunas palabras por ahí en los comentarios, en las redes sociales, en Twitter e Ujú. Instagram también pueden encontrar a los Guardianes de la Eternidad, pues vamos a seguir realizando estos programitas, así que los invitamos cordialmente a que nos sigan acompañando. Yo me encuentro en las redes sociales como Félix Farfán, estoy en Instagram, en Twitter, y tengo un experimento ahí divertido en TikTok donde estoy realizando algunos videos de las series, los cómics, las figuras, etcétera, etcétera, cosas así que me gustan. Los invito a que me dejen algún comentario, o que pasen a saludar. Siempre es agradable saludar a las personas que nos visitan. Y pues por mi parte eso es todo, Rodrigo. Muchas gracias. No, gracias a ti, querido amigo Félix. Y sí, por favor, síganlo en TikTok. De verdad van a disfrutar mucho de todo lo que Félix nos está mostrando en ese canal. De verdad, cosas muy interesantes. También quiero agradecerte a ti por haberme dado la oportunidad de sacar toda esta frustración que tenía con la película. Me siento ahora más equilibrado, más en zen. Probablemente mi cosmos se ha limpiado y pueda seguir mi camino para elevar y llegar al séptimo sentido. Pantalla de Plata es nuestra puerta para hacer reseñas y pláticas acerca de todo lo que vemos en el cine. Quiero también anunciarles que próximamente, muy pronto, vamos a abrir otra puerta más de Guardianes de la Eternidad.
Vamos a hacer entrevistas con gente muy interesante, entrevistas como Félix, como yo, como María, que les gustan todo este mundo de la cultura pop o universo de la cultura pop. Vamos a platicar con ellos de manera muy personal sobre cómo han vivido el tema de las colecciones que tienen, el trabajo que probablemente esté relacionado con el mundo de la cultura pop, cómo han vivido ellos siendo parte de este grupo de gente que como nosotros nos aferramos y nos apasionamos por todo este mundo y este universo que tanto nos gusta. Vamos a tener gente muy interesante, gente de otros canales de YouTube, gente que trabaja haciendo probablemente diseños, gente que trabaja en algunas editoriales. Entonces, vamos a tener cosas muy interesantes. Yo creo que le tengo muchas ganas y mucha fe a platicar con gente como nosotros y conocer más de sus experiencias acerca de este mundo. Entonces abrimos próximamente esta puerta nueva a Guardianes de la Eternidad y también, como decía nuestro querido amigo Félix, próximamente abrimos la puerta de la Habitación del Tiempo, que va a ser nuestra ventana al mundo del anime y vamos a empezar a hacer las reseñas de Demon Slayer. Ya nos pondremos de acuerdo. Entonces síganos, coméntenos, díganos qué les gusta, qué no les gusta, cómo podemos mejorar. Siempre estamos abiertos a las críticas y a las opiniones. Y más que eso, también estamos abiertos a tener nuevos amigos con los cuales platicar acerca de todos estos productos que tanto nos gustan. A mí me pueden encontrar como R. Díaz Paz en Twitter y obviamente, como decía mi amigo Félix, en Guardianes de la Eternidad, en Twitter, en Instagram. Próximamente también ya crearemos nuestro perfil de Facebook, entonces poco a poco vamos abriendo los canales de comunicación para poder estar en contacto con ustedes. Abrazo, como decía Félix, a nuestra querida amiga María, que esperemos pronto ya pueda compartir con nosotros también estos programas y podamos hablar de muchas cosas más con ella. Y creo que sería todo. ¿De acuerdo, mi querido amigo Félix? Te deseo una gran noche, les deseo a todos ustedes buenas noches, buenos días o buenas tardes y nos vemos pronto. Cuídense mucho. Bye.